Nunca pensé que llegaría a ser el tipo de padre al que su propio hijo deja tirado en un aeropuerto sin nada más que la ropa que lleva puesta. Pero ahí estaba yo, con 65 años, parado en la zona de salidas del Aeropuerto Internacional de Toronto, Pearson, viendo cómo mi hijo Marcus se alejaba en el coche con mi billetera, mi celular y al parecer con el último pedazo de decencia que yo creía que le había enseñado. Todo empezó esa mañana con lo que yo pensé que era una oferta generosa. Marcus me llamó a mi pequeño apartamento en Etobicoke con una voz llena de entusiasmo que no le escuchaba desde hacía años. «Papá, quiero compensarte por haberme perdido tu cumpleaños el mes pasado. Reservé un fin de semana en Vancouver para los dos, solo tú y yo, como en los viejos tiempos. Paso a recogerte en una hora». Debía haber sospechado algo. Marcus y yo no hacíamos un viaje juntos desde que él tenía 12 años, antes de que su mamá muriera, antes de que fuera a la universidad y empezara a avergonzarse de que su padre hubiera pasado 30 años colocando ladrillos en lugar de sentado en salas de juntas. Pero yo quería creer que a mi hijo todavía le importaba, que tal vez al cumplir 42 años había reflexionado sobre lo que realmente importa. El trayecto al aeropuerto debió ser la primera señal de alerta. Marcus apenas habló, tenía la mandíbula apretada, miraba el celular en cada semáforo. Cuando le pregunté por su esposa Vanessa y por mi nieto, me respondió con monosílabos. Lo atribuí al estrés del trabajo. Marcus tenía una empresa de consultoría tecnológica en el centro, un negocio que yo nunca entendí del todo, pero que fingía entender cada vez que él se molestaba en explicármelo. Llegamos a la Terminal 1 y Marcus abrió el maletero. «Solo saca tu maleta, papá. Voy a estacionar y te encuentro adentro en el mostrador de facturación. El vuelo de Air Canada a Vancouver sale a las 2». Saqué mi vieja maleta de lona, la misma que había usado durante 30 años en obras de construcción, ahora reciclada para este viaje inesperado. Marcus ya se estaba alejando antes de que yo llegara a la acera. Pensé que tenía prisa por encontrar estacionamiento en medio del caos de la zona de descenso. Pasaron 20 minutos, luego 40. Yo estaba parado en el mostrador de Air Canada como un tonto, viendo cómo otras familias facturaban, parejas adultas tomados de la mano, padres ayudando a sus hijos adultos con el equipaje. La ironía no se me escapó. Cuando la agente finalmente me preguntó si necesitaba ayuda, le expliqué que estaba esperando a mi hijo. Ella sonrió con cortesía y pasó al siguiente cliente. Solo cuando busqué mi celular para llamarlo a Marcus, me golpeó la realidad como un mazazo en el estómago. El bolsillo de mi chaqueta estaba vacío. No tenía el celular. Revisé los otros bolsillos, cada vez más desesperado. La billetera tampoco estaba. La mochilita donde siempre guardaba lo esencial también había desaparecido. Entonces recordé que Marcus me había pedido que pusiera mi maleta y la mochila en el maletero de su coche para no tener que cargar todo. Yo le entregué la mochila sin pensarlo 2 veces. Ahí estaba todo. La billetera con mis tarjetas de crédito, mi licencia de conducir, mi tarjeta de salud, los $200 en efectivo que guardaba para emergencias, hasta las llaves de mi casa. Sentí que el pecho se me apretaba, esa vieja sensación de cuando levantaba peso pesado en pleno verano. Pero esto no era cansancio físico, era la lenta y aplastante certeza de que mi hijo lo había planeado todo. Me quedé parado otra hora más, esperando que fuera un malentendido, un terrible error. Tal vez había tenido un accidente, tal vez se le había apagado el celular, pero en el fondo yo sabía que Marcus lo había organizado. La invitación repentina, la insistencia en que dejara mis cosas en su coche, la salida rápida. Esto no era un accidente. Un oficial de seguridad del aeropuerto finalmente se acercó, preocupado por el señor mayor que estaba ahí solo, con cara de perdido. Intenté explicarle, pero ¿cómo le dices a un desconocido que tu propia sangre te abandonó? El oficial fue amable, pero firme. Si no tenía boleto ni identificación válida, no podía quedarme en la terminal. Tendría que salir. No tengo plata para un taxi, admití, con la vergüenza quemándome la garganta. Mi hijo se llevó mi billetera. La expresión del oficial pasó de preocupación a lástima, que de alguna manera se sintió peor. Me sugirió que contactara a alguien,
que llamara a un amigo o familiar, pero mi celular se había ido, y la mayoría de mis viejos compañeros de trabajo se habían mudado o habían fallecido. Mi hermano vivía en Halifax. Nunca fui bueno haciendo amigos fuera del trabajo. Y desde que me jubilé hace 2 años, mi mundo se había reducido a mi pequeño apartamento y las visitas ocasionales de Marcus, visitas que se habían vuelto cada vez más espaciadas. El oficial me acompañó hasta la zona de recogida de pasajeros afuera de la terminal. Al menos ahí podía sentarme en un banco y pensar qué hacer. Era finales de septiembre, uno de esos hermosos días de otoño en Toronto en que el aire es fresco, pero el sol todavía calienta. Pequeño consuelo cuando estás varado y humillado. Me senté en ese banco viendo cómo las familias se reunían, los enamorados se abrazaban, los viajeros de negocios corrían hacia sus autos. Por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente viejo. No solo físicamente viejo, ya llevaba años despertándome con dolores en las articulaciones, sino viejo de esa manera que te hace invisible, irrelevante, fácil de desechar. No sé cuánto tiempo estuve sentado, tal vez media hora, perdido en una niebla de enojo e incredulidad. No paraba de repasar cada interacción con Marcus del último año, buscando señales que me había perdido. La forma en que se molestó cuando una vez fui a su oficina con mis botas de trabajo y camisa a cuadros. La vez que me presentó a sus socios como David, en lugar de mi padre. Los intervalos cada vez más largos entre llamadas. Debí haberlo visto venir, pero uno no quiere creer que su propio hijo se avergüence de uno. Disculpe, señor. La voz era grave, gastada por los años. No pude evitar darme cuenta de que lleva un buen rato sentado aquí. ¿Se encuentra bien? Miré hacia arriba y vi a un señor mayor, seguramente de unos 80 años, parado frente a mí. Estaba impecablemente vestido con lo que hasta yo reconocía que era un traje caro, a pesar de su postura un poco encorvada. Llevaba un bastón con mango de plata labrada, y su cabello blanco estaba perfectamente peinado hacia atrás. Sus ojos, aunque nublados por la edad, eran agudos y observadores. «Estoy bien», mentí por reflejo. Luego, como ya estaba cansado de fingir, agregué, «En realidad no estoy nada bien». El señor mayor señaló el espacio a mi lado. «¿Puedo sentarme?» Asentí y él se acomodó con cuidado en el banco, con el bastón entre las rodillas. Nos quedamos en silencio un momento, viendo cómo una familia joven cargaba maletas en su camioneta. «¿Esperando a alguien?», dije. «A mi hijo, pero no va a volver». El señor mayor asintió lentamente, como si eso tuviera todo el sentido del mundo. «Entiendo. Y no tiene forma de volver a casa, ni celular, ni billetera, ni llaves». «Se lo llevó todo», dije, con amargura. Sonaba patético, quejándome con un desconocido. «No patético», dijo el señor mayor en voz baja. «Solo honesto. Eso es más raro de lo que uno cree». Hizo una pausa y luego preguntó, «¿A qué distancia vive de aquí?» «Etobicoke. Unos 20-25 kilómetros. Podría caminarlo en unas horas si tuviera que hacerlo», dije y señalé mi cuerpo viejo, el que me había servido bien 6 décadas, pero ahora crujía como un edificio antiguo. El señor mayor se quedó callado un largo rato. Luego me miró con una expresión que no supe leer toda del todo. «Voy a hacerle una propuesta poco común. Puede rechazarla y lo entenderé perfectamente, pero creo que podríamos ayudarnos mutuamente». Lo miré con escepticismo. «No necesito caridad». «No es caridad, es negocio. Una transacción, si quiere». Se acomodó, con los nudillos blancos en el mango del bastón. «Me llamo Robert Chen. Estoy esperando a mi chofer. He estado visitando a un viejo colega en el hotel del aeropuerto y mi auto debería llegar en unos 5 minutos». «Qué bien por usted», dije, sin molestarme en ocultar mi amargura. Ahí estaba yo, varado, y este señor rico restregándomelo en la cara. Pero Robert Chen no había terminado. «Aquí va mi propuesta. Necesito que alguien me acompañe a mi casa en Rosedale. Alguien que finja ser mi hijo que ha regresado después de muchos años fuera. Solo por hoy. Solo para una cena con el personal de la casa y mi abogado. A cambio, le doy un aventón a su casa, le repongo el celular y le doy $5,000 en efectivo». Lo miré fijo. «Usted está bromeando». «No estoy bromeando». Su expresión era totalmente seria.
Soy un hombre mayor con poco tiempo y una situación complicada. Mi hijo verdadero murió hace 15 años. Desde entonces, varios parientes y supuestos hijos perdidos han salido de la nada, todos esperando un pedazo de mi herencia. Estoy cansado de que la gente me vea solo como una cuenta bancaria. ¿Entonces quiere que yo finja ser su hijo muerto? Eso, busqué palabras, eso es una locura. ¿Por qué haría algo así? Porque quiero ver cómo reacciona la gente cuando cree que me he reconciliado con mi hijo. Quiero ver sus verdaderos colores antes de terminar mi testamento. Robert Chen me miró directo. Usted tiene cara de hombre honesto, la cara de alguien que ha trabajado duro toda la vida y en este momento necesita ayuda, y yo necesito a alguien que no tenga nada que ganar manipulándome. Un Mercedes negro se detuvo junto a la acera y un chofer de aspecto profesional bajó. «Señor Chen, ¿listo para irse?» Robert Chen se levantó despacio. «Es su decisión, señor Campbell». «David Campbell». «Señor Campbell, puede irse caminando ahora mismo y le desearé lo mejor. O puede subir a este auto, pasar unas horas ayudando a un viejo a hacer un experimento social e irse mucho mejor de lo que está ahora. ¿Qué dice?» Debí haber dicho que no. Cada parte racional de mi cerebro gritaba que esto era raro, potencialmente peligroso, definitivamente extraño. Pero miré el Mercedes, luego el largo camino que tenía por delante, y pensé en mi hijo abandonándome como basura. «¿Exactamente qué tendría que hacer?», pregunté. «Solo sea usted mismo. Llámeme papá unas cuantas veces. Actúe como un hijo que estuvo lejos pero ha regresado. Mi ama de casa y mi abogado me esperan para la cena. Que lo vean, que se pregunten. Eso es todo». Robert Chen extendió la mano. «¿Tenemos un trato?» Miré esa mano extendida, llena de manchas de la edad, pero todavía fuerte. Luego pensé en la cara de Marcus cuando me dejó, como ni siquiera podía mirarme a los ojos. Estreché la mano de Robert Chen. «Trato». El viaje a Rosedale fue como entrar en otro mundo. Yo había trabajado en construcción en Toronto 30 años, pero solo había visto barrios como ese desde afuera, generalmente cubiertos de andamios, mientras equipos como el mío renovaban casas que valían más de lo que yo ganaría en toda la vida. Las casas eran enormes, mansiones de dinero viejo con jardines perfectamente cuidados y portones de hierro. La casa de Robert Chen estaba en una calle arbolada donde las hojas apenas empezaban a volverse doradas y rojas. El Mercedes entró en un camino circular frente a una mansión de ladrillo de 3 pisos que parecía sacada del campo inglés, no del centro de Toronto. «Bienvenido a casa, hijo», dijo Robert, y había algo en sus ojos, una prueba tal vez, o un desafío. El chofer abrió mi puerta y yo bajé a los adoquines impecables. Una mujer de unos 50 años apareció en la entrada. Su expresión pasó de saludo profesional a shock total. «Señor Chen, no me dijo que traía... ¿Es este...?» Miraba de uno al otro, confundida. «Margaret, quiero presentarte a David», dijo Robert con calma. «Mi hijo ha vuelto a casa». La cara de Margaret pasó por varias emociones en segundos: incredulidad, confusión y algo que parecía casi decepción. «¿Su hijo?», repitió. «Pero yo pensé...». «Sé lo que pensaste», dijo Robert con voz suave pero firme. «La vida tiene una forma de sorprendernos. David se quedará a cenar. Por favor, prepara el comedor». Margaret asintió tiesa y desapareció adentro. Me sentí como si hubiera entrado a mitad de una obra de teatro sin haber ensayado. «¿Por qué pareció decepcionada?», susurré mientras entrábamos al vestíbulo. La sonrisa de Robert fue delgada. «Porque el sobrino de Margaret ha estado muy atento últimamente, convencido de que heredará esta casa. Ven, te muestro el lugar». El interior era exactamente lo que uno espera del dinero viejo. Pisos de madera que brillaban, obras de arte originales en las paredes, muebles que probablemente valían más que el auto de la mayoría de la gente. Pero lo que me impactó no fue la riqueza, fue lo vacío que se sentía todo. Esta casa enorme y solo un viejo y su ama de llaves. Robert me llevó a una sala con ventanales del piso al techo que daban al jardín.
La verdad, David, no fui del todo honesto contigo en el aeropuerto. Mi guardia se levantó. ¿Qué quiere decir? Esto no es solo para ver las reacciones de la gente. Es sobre... Hizo una pausa mirando el jardín. He pasado los últimos 15 años solo en esta casa, desde que mi esposa murió un año después de mi hijo. Todos los días vienen parientes lejanos que no veía hace décadas, socios de negocios, mi abogado presionándome para que termine mi testamento. Todos quieren algo. ¿Y usted está cansado de eso? Me estoy muriendo, David. Lo dijo como si nada. Cáncer de páncreas en etapa 4. Me quedan tal vez 6 meses, posiblemente menos. Y en estos últimos meses me di cuenta de algo. Nunca lloré correctamente a mi hijo. Nunca me permití imaginar cómo habría sido si hubiera vivido, si nos hubiéramos reconciliado después de nuestra pelea. ¿Tuvieron una pelea? Robert asintió. James quería dedicarse al arte. Yo quería que tomara las riendas de mi empresa minera. Nos dijimos cosas terribles. Se mudó a Vancouver y 3 años después murió en un accidente de auto. Nunca nos reconciliamos. Nunca le dije que estaba orgulloso de él, que yo estaba equivocado. El peso de sus palabras se instaló entre nosotros. ¿Entonces quiere que yo finja ser él? No, quiero que seas el hijo que volvió. No, James, no estoy tan loco, pero el hijo con el que deseaba haber tenido una segunda oportunidad. El hijo que llegó a casa antes de que fuera demasiado tarde. Robert me miró directo. Y a cambio te doy algo a ti también. La oportunidad de ver que no todos los padres e hijos son como tú y Marcus. Nos quedamos en silencio un momento. Afuera, el sol de la tarde proyectaba sombras largas en el jardín. ¿Una sola cena? Confirmé. Una sola cena. Después eres libre de irte con mi gratitud y el dinero que prometí. Robert volvió a extender la mano. Pero tengo un presentimiento de que tal vez quieras quedarte más tiempo. La estreché, todavía inseguro de en qué me había metido, pero algo en los ojos de Robert Chen me recordaba a mi propio padre, un hombre que se mató trabajando en una fábrica, que nunca tuvo el lujo de reconciliaciones o segundas oportunidades. Margaret nos llamó a cenar a las 6. La mesa del comedor podía sentar a 20 personas, pero estaba puesta para 4. Robert se sentó a la cabecera, yo a su derecha. 2 lugares más estaban puestos frente a nosotros. ¿Quién más viene?, pregunté. Mi abogado, Gerald Morton. Últimamente ha estado muy interesado en mi testamento. Y el sobrino de Margaret, Thomas, que ha estado visitando frecuentemente ofreciéndose a ayudar con mis asuntos. El tono de Robert era seco. Los 2 estarán muy interesados en conocerte. Sonó el timbre y minutos después entró un hombre delgado con traje caro, seguido por un joven de unos 30 años que parecía pasar más tiempo en el gimnasio que trabajando. Los 2 se quedaron jolados al verme. Gerald, Thomas, quiero presentarles a David Campbell, dijo Robert con suavidad. Mi hijo. El abogado se recuperó primero. Robert, creo que hay una confusión. Tu hijo James falleció en 2010. David no es James. Robert hizo una pausa y yo contuve el aliento preguntándome qué mentira elaborada había inventado. David es mi hijo de una relación anterior a conocer a mi esposa. Nos hemos vuelto a conectar recientemente. El salón se quedó en silencio. Se podía casi oír los engranes girando en las cabezas de los 2 hombres, recalculando divisiones de herencia, reevaluando estrategias. Thomas se recuperó después, poniendo una sonrisa que no llegó a los ojos. «Tío Robert, qué sorpresa, nunca mencionaste otro hijo». «Hay muchas cosas que no he mencionado, Thomas». La voz de Robert era fría. «David, por favor, siéntate, vamos a comer». La cena fue una de las experiencias más incómodas de mi vida, y eso que una vez pasé 6 horas atrapado en un ascensor roto con un hombre que no paraba de hablar de su divorcio. Gerald, el abogado, no paraba de hacer preguntas puntuales sobre mi madre, mi infancia, fechas y lugares que yo no tenía forma de responder. Robert las desviaba con habilidad,
hablando de discreción, privacidad, heridas antiguas. Thomas, mientras tanto, me miraba como si yo fuera una serpiente que se había colado en su jardín. Entonces, David, ¿a qué te dedicas? Estoy jubilado. Antes trabajaba en construcción. No vi razón para mentir sobre eso. ¿Construcción? La sonrisa de Thomas era condescendiente. ¡Qué laborioso! Y solo ahora te reconectas con tu padre. A veces hay que perderlo todo para darse cuenta de lo que importa, dije, pensando en Marcus, pensando en esa misma mañana en el aeropuerto. Las palabras salieron más honestas de lo que esperaba. Robert me apretó el hombro. Bien dicho, hijo, bien dicho. Vi que Gerald y Thomas intercambiaron una mirada. Fuera lo que esperaban de esta cena, mi presencia claramente no lo era. Después de la cena, Gerald apartó a Robert para una conversación privada. Se oían voces altas desde la sala, el tono incrédulo de Gerald, las respuestas tranquilas de Robert. Thomas me acorraló en el pasillo. Mira, no sé qué juego te traes, pero mi familia ha estado cuidando al tío Robert por años. ¡Años! Tú no apareces de la nada y esperas. ¿Esperar qué? Lo corté. No estoy esperando nada. Robert me invitó a cenar. Eso es todo. Claro, un hijo perdido aparece justo meses antes de que un viejo rico muera. ¡Qué coincidencia! La cara de Thomas estaba roja de rabia. Mi abogado va a estar muy interesado en este desarrollo repentino. Se fue furioso y yo me quedé solo en ese gran pasillo, preguntándome en qué me había metido. Se suponía que esto era una transacción simple, unas horas de mi tiempo por una ventona casa y algo de plata, pero se estaba volviendo mucho más complicado. Robert me encontró ahí parado. Perdona su comportamiento, pero ahora ves con qué lidio todos los días, todos midiendo mi valor por mi cuenta bancaria. Debería irme, dije. Ya hice lo que me pidió. Esto se está poniendo muy complicado. Quédate a dormir, dijo Robert. Es tarde y dudo que estés ansioso por volver a un apartamento al que no puedes entrar sin llaves. Mañana hago venir a un cerrajero, te repongo el celular y te doy lo que prometí. Por favor, David, una noche. Estas viejas paredes están muy solas. Algo en su voz me llegó. Tal vez era la soledad que yo reconocía, la misma que se había ido colando en mi vida desde que me jubilé. O tal vez era más simple. No tenía otro lugar a donde ir. Una noche, acepté. Robert me llevó a un cuarto de huéspedes más grande que todo mi apartamento. Cama con dosel, baño en suite con piso calefaccionado y ventana al jardín. Hasta había dejado ropa nueva de mi talla. Lo había planeado. Quédate cómodo, me dijo. Gracias, dije y lo decía en serio. No solo por el cuarto o la ropa, sino por recordarme que tal vez no toda la gente era como Marcus, que tal vez la bondad todavía existía en lugares inesperados. No, David, gracias a ti. Robert estaba en la puerta, de repente luciendo frágil y agotado. Me has dado a un viejo un regalo hoy, la oportunidad de imaginar lo que pudo haber sido. Eso vale más de lo que crees. Esa noche me acosté en una cama que costaba más que mi camioneta, en una casa que representaba todo lo que nunca tuve y pensé que jamás tendría, y reflexioné sobre los giros extraños que puede dar la vida. Hace 24 horas estaba preparándome para un viaje con mi hijo, todavía lo bastante tonto como para creer en una reconciliación. Ahora fingía ser el hijo de un desconocido, metido en una red de codicia y disputas de herencia. Pero lo que me impactó fue esto. Robert Chen, con toda su riqueza, era solo un viejo solitario tratando de hacer las paces con sus remordimientos. En ese sentido, no era tan diferente de mí. Los dos éramos padres que habíamos perdido a nuestros hijos, el suyo por la muerte, el mío por vergüenza y codicia. Finalmente me dormí cerca de la medianoche y soñé con Marcus de pequeño, antes de que todo se complicara. Cuando se sentaba en mis hombros en las obras, con mi casco puesto, haciéndome 1000 preguntas sobre cómo se sostenían los edificios, cuando estaba orgulloso de decirle a la gente que su papá construía cosas que duraban para siempre. Me desperté con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y el olor a café fresco. Por un momento desorientado, olvidé dónde estaba. Luego todo volvió, el aeropuerto, Robert Chen, la cena rara. Pensé que tal vez había sido una pesadilla febril.
pero las sábanas caras eran reales, el piso calefaccionado del baño era real, y cuando bajé, Robert también era real, sentado a la mesa del desayuno leyendo el Globe and Mail. «Buenos días, hijo», dijo, y había algo diferente en su voz, más ligero tal vez. «Dormí bien, mejor que en años», admití. «Mira, Robert, sobre ayer. Antes de que digas nada, tengo una propuesta, una de verdad esta vez, sin fingir». Bajó el periódico. «Quédate aquí una semana, solo una semana. Ayúdame con algunos proyectos en la casa. Hazme compañía. Déjame poner mis asuntos en orden. Al final de la semana te doy $20,000 más todo lo que prometí ayer». Me senté pesadamente. «¿Por qué?» «Porque en los últimos 15 años eres la primera persona que ha llegado a mi vida sin querer algo de mí. Ni siquiera querías estar aquí. Eso es refrescantemente honesto». Robert me sirvió café. «Y porque soy lo bastante egoísta como para sentir otra vez lo que es tener un hijo cerca, aunque sea a tiempo prestado». «¿Qué pasa con Gerald y Thomas? ¿Van a pelear esto?» «Que peleen. Es mi plata, mi casa, mi decisión, y legalmente estoy en todo mi derecho de tener invitados. Que Gerald grite lo que quiera». Debí haber dicho que no. Esto se estaba poniendo demasiado profundo, demasiado complicado. Pero pensé en mi apartamento vacío, en la traición de Marcus, en que no tenía nada a lo que volver corriendo. Y pensé en Robert muriendo solo en esta casa enorme, rodeado de gente que lo veía como un cheque en lugar de como persona. «Una semana», dije, «pero ya no finjo ser tu hijo. Te ayudo, te hago compañía, pero sin más mentiras sobre quién soy». «Trato». Robert extendió la mano por tercera vez, y esta vez cuando la estreché, se sintió menos como un negocio y más como el comienzo de algo que ninguno de los dos esperaba. Esa semana se convirtió en el periodo más extraño e inesperado de mi vida. Robert me mantuvo ocupado con proyectos: ordenar su enorme biblioteca, ayudar a catalogar su colección de arte, hasta simplemente sentarme con él en el jardín mientras contaba historias de su vida. Había construido su fortuna en la minería, empezó de la nada y subió trabajando duro. No muy diferente a mi propio camino en la construcción. Teníamos más en común de lo que parecía, a pesar de la enorme diferencia en nuestras cuentas bancarias. Margaret se ablandó conmigo después de los primeros días, una vez que vio que no estaba tratando de estafar a su jefe. «Ha estado diferente desde que usted llegó», me confesó una tarde mientras nos traía té al jardín. «Más vivo, más como era antes». Thomas, en cambio, se volvió cada vez más hostil. Apareció sin avisar varias veces, siempre con nuevas acusaciones o exigencias. En una confrontación particularmente fea, me acusó de abuso de persona mayor y amenazó con llamar a la policía. Robert lo cortó en seco. «Thomas, estoy en pleno uso de mis facultades mentales y físicas. Bueno, tan pleno como puede estarlo un hombre que se está muriendo. David es mi invitado. Si no puedes ser civil, no serás bienvenido en esta casa». Thomas se fue, pero no antes de lanzarme una mirada que prometía que esto no había terminado. Al cuarto día pasó algo inesperado. Estaba en el estudio de Robert ayudándolo a revisar álbumes viejos de fotos cuando me mostró una foto de James. La semejanza no era física. James era más bajo, cabello más oscuro, no se parecía en nada a mí, pero algo en sus ojos, una cierta terquedad, me recordó a Marcus a esa edad. «¿Por qué pelearon, tú y James?» Robert se quedó callado un largo rato. «Control. Yo quería que viviera la vida que yo había planeado para él. Escuela de negocios, tomar la empresa, todo. Él quería pintar, crear arte, vivir auténticamente. Le dije que estaba tirando su vida a la basura». La voz de Robert se quebró. Lo último que le dije fue que si salía por esa puerta, ya no era mi hijo. Y salió. 3 años después, su compañero de cuarto me llamó para contarme del accidente. James venía manejando de una exposición donde habían mostrado su obra. Finalmente había encontrado éxito haciendo lo que amaba. Y yo me lo perdí todo, porque era demasiado terco para admitir que estaba equivocado. Miré esa foto del joven congelado en el tiempo y pensé en Marcus, cómo yo lo había empujado a seguir mis pasos,
trabajar con las manos, aprender un oficio. Cómo me había decepcionado cuando eligió la universidad, los negocios, un mundo que yo no entendía. Cómo esa decepción había abierto una grieta entre nosotros que se hizo cada vez más grande. ¿Crees que Marcus algún día me perdonará?, pregunté en voz baja. ¿Por qué?, pareció sorprendido. ¿Por trabajar duro para mantenerlo? ¿Por ser un padre? Por no ser el tipo de padre que él quería, por avergonzarlo, por ser demasiado obrero, demasiado rudo para su mundo de negocios. Las palabras salieron amargas. Se avergüenza de mí, Robert. Por eso me dejó en el aeropuerto. Quería que desapareciera. Robert cerró el álbum. Entonces Marcus es un tonto. Pero los tontos a veces aprenden. La pregunta es si tú quieres darle esa oportunidad. No tenía respuesta. Una parte de mí quería no volver a ver a Marcus nunca, borrarlo como él me había borrado a mí. Pero otra parte, la que recordaba enseñarle a andar en bici, leerle cuentos antes de dormir, abrazarlo cuando su mamá murió. Esa parte todavía dolía demasiado como para soltarlo del todo. No lo sé, admití. Yo tampoco lo sabía, dijo Robert. Y luego fue demasiado tarde. No cometas mi error, David. Al quinto día llegó Gerald, el abogado, con papeles. Había investigado y descubierto que yo no era el hijo de Robert de una relación anterior. Pareció decepcionado de que la revelación no fuera más dramática. «Sabemos quién es realmente, señor Campbell», anunció triunfal. «No es nadie, solo un obrero de construcción que Robert recogió de la calle». «Nunca pretendí otra cosa», dije tranquilo. «Robert sabe exactamente quién soy». Gerald se volvió hacia Robert exasperado. «Robert, esto es locura. Estás dejando que un desconocido entre en tu casa, en tus asuntos privados. Tengo serias dudas sobre tu juicio». «Tus dudas están anotadas y descartadas», respondió Robert. «David es mi amigo. Eso es todo lo que necesitas saber. Ahora, a menos que tengas negocio legal real que discutir, te sugiero que te vayas». Gerald se fue, pero no antes de advertir a Robert que estaba cometiendo un terrible error, que se arrepentiría, que la gente cuestionaría su capacidad mental si esto continuaba. Después de que se fue, Robert lució cansado. «Lamento que hayas tenido que soportar eso». «Me preocupa más tú», dije. «¿Seguro que vale la pena todo este drama?» «Todo este drama, David. He pasado 15 años tratando de comprar mi salida de la soledad. 15 años rodeado de gente que quería mi dinero, pero no a mí. Esta semana, teniéndote aquí, teniendo conversaciones reales con alguien que no espera nada de mí, ha sido el tiempo más tranquilo que he tenido desde que Eleanor murió». Robert me miró serio. «Eso vale cualquier cantidad de drama». Esa noche, durante la cena, Robert me preguntó de verdad sobre mi vida. No las preguntas superficiales de cortesía, sino las profundas. ¿Qué me había hecho feliz? ¿Cuáles eran mis remordimientos? Si pudiera volver a hacerlo todo, ¿qué cambiaría? Me encontré hablando de mi difunta esposa Sara. Cómo nos conocimos en un restaurante donde ella trabajaba de mesera para pagar la escuela de enfermería. Cómo vio algo en el rudo obrero de 19 años que yo no veía en mí mismo. Cómo creyó en mí, me apoyó, me amó a pesar de mis bordes ásperos. Suena maravillosa. Lo era. Murió hace 12 años. Cáncer. No había hablado realmente de Sara en años. Marcus nunca quería tocar el tema. Le dolía demasiado. Pero con Robert se sentía natural. Ella me hacía querer ser mejor de lo que era. Después de que murió, creo que dejé de intentarlo. ¿Ahí fue cuando cambiaron las cosas con Marcus? Tal vez. Él siempre fue ambicioso. Siempre quería más que la vida que teníamos. Sara lo equilibraba. Lo mantenía con los pies en la tierra. Después de que se fue, me encogí los hombros. Los perdí a los dos de diferentes maneras. Robert estiró la mano sobre la mesa y me apretó la mía. «Lo siento, David, por todo». Nos quedamos ahí,
2 viejos que habían amado y perdido, que habían cometido errores y vivido con remordimientos, y algo pasó entre nosotros que solo puedo describir como comprensión. En ese momento Robert no era un multimillonario y yo no era un obrero jubilado. Éramos solo 2 padres tratando de darle sentido a las relaciones complicadas que teníamos con nuestros hijos. Al 6º día, sonó mi celular temporal. Estaba usando uno prepago que Robert me había comprado hasta poder recuperar mis cuentas. El número era desconocido, pero contesté igual. ¿Papá? La voz de Marcus era insegura, casi asustada. «Papá, ¿eres tú?» El pecho se me apretó. ¿Soy yo? He estado tratando de ubicarte días enteros. Tu celular iba directo al buzón y cuando fui a tu apartamento no estabas. Empecé a pensar... Hizo una pausa. ¿Dónde estás? En un lugar seguro. No gracias a ti. La rabia que había estado conteniendo 6 días salió de golpe. Me dejaste en el aeropuerto, Marcus. Te llevaste mi billetera, mi celular, mis llaves y te fuiste manejando. Hubo un largo silencio. Cuando Marcus volvió a hablar, su voz estaba cargada. Lo sé lo que hice. Y papá, lo siento mucho. Me asusté. Vi tu mochila en mi maletero y en lugar de dar la vuelta, seguí manejando. Me dije que tú te las arreglarías, que estarías bien, pero no contestabas el celular. Y me di cuenta, Dios, papá, lo siento mucho. ¿Por qué? La pregunta salió ronca. ¿Por qué lo hiciste? Otro silencio largo. Porque me avergonzaba. Los padres de Vanessa iban a venir en ese viaje con nosotros y yo no podía soportar que te vieran. La forma en que te vistes, cómo hablas, todas esas historias de construcción. Ellos son tan refinados y yo sabía que te juzgarían. Me juzgarían a mí por tener un padre tan diferente de su mundo. Cada palabra era un cuchillo, pero al menos era honesta. Entonces me abandonaste en su lugar. Soy un cobarde, papá. He sido un cobarde por años y lo siento. Por favor, dime dónde estás. Déjame ir a recogerte. Déjame intentar arreglar esto. Miré alrededor del estudio de Robert, al hombre que en 6 días había sido más padre para mí que mi propio hijo en años. Estoy quedándome con un amigo y todavía no estoy listo para verte, Marcus. Lo que hiciste, necesito tiempo para procesarlo. Pero papá, te llamaré cuando esté listo. No vuelvas a marcar este número. Y Marcus, mírate bien en el espejo y piensa en el hombre en que te has convertido, porque tu mamá se avergonzaría. Y ahora mismo, yo también. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos. Robert había estado sentado en un rincón fingiendo leer, pero yo sabía que había oído todo. ¿Fui muy duro?, pregunté. No, fuiste honesto. Eso era lo que necesitaba oír. Robert cerró su libro. La pregunta es, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitaba? Había pasado 6 días en esta casa viviendo una vida que no era mía, pero sintiéndome más en casa que en mi propio apartamento. Había conectado con un desconocido que se estaba muriendo de una forma en que nunca conecté con mi propio hijo. Pero esto no podía durar. El tiempo de Robert era limitado y mi vida real me esperaba. Necesito aprender a perdonarlo, dije finalmente, pero no sé cómo. Empieza por perdonarte a ti mismo, dijo Robert, por cualquier papel que hayas tenido en alejarlo. Nunca es culpa de una sola persona cuando una relación se rompe. Esa noche fue mi última noche en la casa de Robert. Según nuestro acuerdo, insistió en una cena de celebración. Solo nosotros 2. Margaret preparó una comida elaborada y Robert abrió una botella de vino que seguramente valía más que mi pensión mensual. Por amistades improbables, brindó Robert. Por segundas oportunidades, agregué yo, y chocamos las copas. De postre, Robert se puso serio. Quiero decirte algo, David. Esta semana ha significado más de lo que puedes imaginar. Me has dado algo que creía que nunca volvería a tener, la oportunidad de ser padre, aunque sea por un ratito. Robert, levantó la mano.
Déjame terminar. Mañana viene Gerald a finalizar mi testamento. He hecho algunos cambios basados en estos últimos 6 días y quería que los oyeras de mí primero. El estómago se me cayó. Robert, si me estás poniendo en el testamento, no puedo aceptar. No fue por eso que me quedé. Lo sé. Por eso precisamente lo estoy haciendo. Robert sonrió. No te preocupes. No te dejo toda mi fortuna. La mayor parte va a crear una fundación para jóvenes artistas en memoria de James. Ellos tendrán el apoyo que él nunca recibió de mí en vida. Eso es hermoso, dije, sinceramente conmovido. Pero sí te dejo esta casa. Casi me atraganto con el vino. ¿Qué? No, de ninguna manera. Robert, no puedo. Puedes y lo harás. Aquí está mi razonamiento. Thomas va a impugnar el testamento pase lo que pase. Así que le dejo un acuerdo en efectivo generoso, suficiente para que pelear le cueste más de lo que ganaría. Gerald recibe sus honorarios y un bono por todas las molestias. Margaret recibe su pensión y un fondo importante para su jubilación. Pero esta casa... Robert miró alrededor a las paredes que lo habían protegido por décadas. Esta casa necesita a alguien que la aprecie no por su valor, sino por lo que representa. Un hogar. Tú lo entiendes, David, de una forma que nadie más en mi vida lo hace. Pero hay condiciones. No puedes venderla en 5 años. Debes vivir en ella al menos 6 meses al año. ¿Y? Robert hizo una pausa, con los ojos brillantes. Debes usar esta casa para ayudar al menos a una persona por año, de la forma en que yo te ayudé a ti. Alguien que necesite una segunda oportunidad. Un lugar para aclararse. Mantén el cuarto de huéspedes listo, David. Nunca sabes quién puede necesitarlo. Me quedé sin palabras mientras Robert seguía. Mañana cuando llegue Gerald, va a leer el testamento. Thomas probablemente explotará. Será muy dramático y muy incómodo. Pero te necesito ahí, David. Necesito a alguien en esa sala que esté por las razones correctas. ¿Y cuáles son las razones correctas?, pregunté. Amistad. Simple y llanamente amistad. Robert levantó su copa otra vez. ¿Puedes hacer eso por mí? Pensé en todo lo que había aprendido esa semana sobre perdón, segundas oportunidades y las familias que elegimos versus las que nos tocan por sangre, sobre 2 viejos solitarios que encontraron compañía inesperada en el caos de un abandono en el aeropuerto. Sí, dije, puedo hacer eso. A la mañana siguiente me desperté temprano y encontré a Robert ya vestido con su mejor traje, luciendo como el hombre de negocios formidable que debió ser en sus buenos tiempos. Margaret tenía lágrimas en los ojos cuando nos vio a los dos en el desayuno. Los dos son demasiado tercos para su propio bien, dijo, pero estaba sonriendo. Gerald llegó a las 10, con cara seria. Thomas vino con él, y también una mujer que no conocía, la abogada de Thomas. Todos se reunieron en el estudio de Robert. La tensión se podía cortar con cuchillo. Gerald carraspeó. Robert, antes de empezar, tengo que preguntarte una última vez. ¿Estás seguro de estos cambios? ¿Entiendes que probablemente serán impugnados? Entiendo perfectamente. Lee el testamento, Gerald. Lo que siguió fue exactamente tan dramático como Robert había predicho. El anuncio de la fundación fue recibido con aprobación de labios apretados. La pensión de Margaret le sacó lágrimas sinceras. El acuerdo de Thomas, $2 millones, debió ser generoso, pero su cara se oscureció cuando entendió lo que significaba. «¿Y la casa?», exigió Thomas. «La propiedad de Rosedale». Gerald lució incómodo. La casa, todos los muebles y la propiedad son legados a David Campbell con las condiciones aquí estipuladas. Thomas explotó. «Esto es una locura. Lo conoce hace una semana, y le da una propiedad que vale 15 millones. Sí, dijo Robert con calma. Exactamente eso es lo que estoy haciendo. Lo vamos a impugnar, intervino la abogada de Thomas. Hay claros motivos para impugnación por influencia indebida, dudas sobre capacidad mental. Inténtenlo, interrumpió Robert.
He tenido 3 psiquiatras independientes que me evaluaron el último mes precisamente para evitar ese tipo de reclamos. Estoy en pleno uso de mis facultades y esta es mi decisión libre y consciente. David Campbell recibe esta casa no porque la haya pedido, sino porque es la única persona que en los últimos 15 años entró en mi vida sin querer nada de mí. La sala estalló en argumentos, acusaciones, amenazas de acciones legales. Gerald intentó mantener el orden, mientras Thomas gritaba sobre lealtad familiar y la claramente disminuida capacidad de Robert. A través de todo eso yo me quedé sentado en silencio, todavía procesando la magnitud de lo que acababa de pasar. Finalmente, Robert se puso de pie, su voz cortando el caos con una fuerza sorprendente. «Basta. Esta es mi casa hasta que me muera, y no permitiré que se llene de este tipo de fealdad. Thomas, tienes tu herencia. Es más que generosa. Si decides desperdiciarla en abogados tratando de conseguir más, es tu decisión. Pero que sepas que la única razón por la que recibes algo es porque tu tía Eleanor te quería. Si hubiera sido solo por mí, después de cómo me has tratado estos últimos meses, no recibirías nada». La cara de Thomas pasó de blanca a roja. «Ingrato. Fuera». La voz de Robert era hielo. «Todos ustedes, excepto David y Margaret, fuera de mi casa». Gerald recogió sus papeles con cara profesionalmente neutra. La abogada de Thomas pareció querer decir más, pero se lo pensó mejor. Thomas se quedó temblando de rabia antes de salir finalmente dando un portazo con un último «Esto no ha terminado». Cuando se fueron, Robert se derrumbó en su silla, de repente luciendo cada uno de sus 80 y tantos años. Margaret corrió a su lado. «¿Llamó al doctor Harrison?», preguntó preocupada. «No, estoy bien, solo cansado». Robert me miró. Salió más o menos como esperaba. «Robert, no puedo aceptar esto», dije. «No si va a causar tanto problema». «El problema no es tu culpa. El problema es que pasé demasiados años dejando que gente como Thomas creyera que tenía derecho a mi dinero solo porque compartíamos ADN». Robert tomó mi mano. «Quiero que tengas esta casa, David. No porque la necesites, aunque Dios sabe que un obrero jubilado podría usar la seguridad, sino porque sé que la convertirás en un hogar, no solo en un activo inmobiliario. Prométeme que mantendrás el cuarto de huéspedes listo. Prométeme que ayudarás a alguien como yo te ayudé a ti». Miré alrededor del estudio, imaginándolo lleno de risas en lugar de discusiones legales, lleno de gente en lugar de soledad. «Lo prometo». Margaret nos apretó las manos a los dos. «Robert, viejo terco, has hecho algo bueno». «He hecho lo único que se sintió correcto». Robert sonrió débilmente. «David, creo que necesito descansar ahora, pero mañana quiero mostrarte cómo funciona todo. Los sistemas de la casa, las finanzas para el mantenimiento, todo, lo práctico. ¿Puedes quedarte un poco más?» «Todo el tiempo que me necesites», dije, y lo decía en serio. Esa tarde sonó otra vez mi celular temporal. Era Marcus. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. «Papá, por favor no cuelgues», dijo rápido. «Me enteré de dónde has estado quedándote. El abogado que usa Vanessa mencionó algo sobre el testamento de Robert Chen y... Papá, ¿es cierto? ¿Te dejó su casa?» Las noticias viajan rápido en círculos legales, al parecer. «¿Cómo?» «Los padres de Vanessa conocen a Gerald Morton. Están furiosos porque al parecer la familia de Thomas...» Marcus hizo una pausa. «Papá, ellos creen que estafaste a un viejo». «Claro que lo creen», dije con amargura. «Porque alguien como yo no podría haber ganado nada legítimamente». «Esa no es lo que yo pienso». La voz de Marcus era urgente. «Papá, he pasado la última semana pensando en lo que hice, en quién me he convertido. Tenías razón. Mamá se avergonzaría. Yo me avergüenzo. Y cuando escuché lo del testamento del señor Chen, mi primer pensamiento no fue que tú habías estafado a nadie. Mi primer pensamiento fue que, por supuesto, él vio en ti lo que yo he sido demasiado ciego y estúpido para ver». Sentí que algo se rompía en mi pecho. «¿Qué es eso?» «Que eres un buen hombre.
que eres honesto y amable y leal, y todas las cosas que fingía que eran vergonzosas eran en realidad las mejores partes de ti. Papá, la voz se le quebró. Tiré a mi padre porque tenía miedo de lo que pensarían los demás, y ahora un desconocido te valoró más que yo. No merezco tu perdón, pero te lo estoy pidiendo igual. Cerré los ojos, pensando en Robert y James, en las palabras que nunca se dijeron, en las oportunidades que nunca se tomaron, en la diferencia entre tener la razón y ser feliz. Ven a cenar mañana en la noche, dije. A las 6, trae a Vanessa y a mi nieto. Es hora de que conozcan a Robert como corresponde. ¿De verdad, papá? ¿Lo dices en serio? Mañana a las 6, no llegues tarde. Le di la dirección. Después de colgar, encontré a Robert en el jardín, envuelto en una manta a pesar de la tarde cálida. Lució tranquilo, mirando las estrellas. Invité a Marcus a cenar mañana, le conté. Robert sonrió sin apartar la vista del cielo. Bien, una casa como esta debería estar llena de familia, aunque sea imperfecta. Especialmente imperfecta, coincidí. Nos quedamos en silencio cómodo y pensé en el extraño camino que me traía aquí. Hace una semana había sido abandonado en un aeropuerto, despojado de todo, creyendo que mi vida había tocado fondo. Ahora estaba sentado en un jardín de $15 millones, a punto de heredar una casa que nunca imaginé, con la oportunidad de reconstruir la relación que creía rota para siempre. Gracias, le dije a Robert, por todo. Gracias a ti, David, por recordarme cómo se siente ser padre otra vez, aunque sea por un ratito. La cena con Marcus fue incómoda al principio. Robert fue amable. Lo recibió sin ninguno del juicio que Marcus probablemente esperaba. Vanessa estuvo tiesa pero educada, claramente incómoda. Pero mi nieto Tyler, de 4 años, rompió el hielo preguntándole a Robert si era mago, porque su casa parecía un castillo. Robert soltó una risa de verdad, una que no le había oído antes. No soy mago, joven, solo un viejo ilusionista que está aprendiendo trucos nuevos. Durante la cena, Marcus se disculpó. No la disculpa defensiva llena de excusas que podría haber esperado, sino una de verdad. Admitió sus errores, sus prioridades mal puestas, la forma en que había dejado que las opiniones de otros importaran más que su propio padre. No espero que me perdones de inmediato, dijo Marcus, pero quiero intentar ser el hijo que mereces, papá, si me dejas. Miré a Robert, que asintió levemente, alentándome. Lo iremos resolviendo, dije, un día a la vez. No fue una reconciliación mágica. Teníamos años de distancia que superar, sentimientos heridos que sanar, nuevo entendimiento que construir, pero fue un comienzo. Y viendo a Tyler jugar en el jardín de Robert, oyendo a Robert contarle historias sobre su propio hijo James, pensé que tal vez sí podríamos encontrar el camino de vuelta. Robert murió 6 semanas después, tranquilamente mientras dormía. En esas semanas finales, estuve ahí todos los días. Marcus también vino mucho, trayendo a Tyler, y creo que Robert murió sabiendo que había logrado lo que se proponía, crear una familia, aunque fuera una no convencional. Thomas impugnó el testamento como prometió. Tardó 18 meses y le costó más de lo que heredó, pero finalmente los tribunales ratificaron los deseos de Robert. La casa pasó a ser mía legalmente y por completo. He cumplido mis promesas. Ahora vivo aquí, en esta casa que todavía se siente demasiado grande para una sola persona, pero he mantenido el cuarto de huéspedes listo. Y en los 3 años desde la muerte de Robert, 7 personas han dormido ahí. Gente pasando por divorcios, pérdidas de trabajo, distanciamientos familiares, gente que necesitaba un lugar seguro para pensar qué haría después. Marcus y yo no somos perfectos, pero estamos mejor. Trae a Tyler todos los domingos a cenar y le estamos enseñando a construir cosas en el taller que armé en el garaje que antes era de Robert. A Tyler no le importa que su abuelo haya puesto ladrillos o que algunos crean que venimos de mundos diferentes. Solo sabe que su abuelo cuenta buenas historias y hace los mejores sándwiches de queso grillado. La semana pasada estuve en el aeropuerto, el mismo Pearson International, el lugar donde todo esto empezó.
Estaba recogiendo a uno de los becarios de la fundación de Robert, un joven artista de Vancouver. Mientras esperaba en la zona de llegadas, pensé en aquel día de hace 4 años, cuando Marcus me abandonó ahí, cuando creí que mi vida había llegado al punto más bajo. Y me di cuenta de que a veces las peores cosas que nos pasan son solo la forma en que el universo nos empuja hacia donde realmente debemos estar. Robert me salvó ese día, pero la verdad es que creo que yo también lo salvé a él. 2 viejos solitarios que encontraron familia en el lugar más improbable. Todavía extraño a Robert. Tengo su foto en el estudio junto a una de James. A veces les hablo a los dos. Les cuento la última aventura de Tyler o el nuevo éxito de negocios de Marcus. Me gusta pensar que me pueden oír donde quiera que estén. La casa en Rosedale ya no es solo un edificio, es un hogar lleno de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Es prueba de que la familia no siempre es cuestión de sangre. A veces es sobre quién aparece cuando más lo necesitas. Quién ve valor en ti cuando todos los demás no ven nada que valga la pena conservar. Y todos los días mantengo ese cuarto de huéspedes listo, esperando a la próxima persona que necesite lo que Robert me dio a mí. Una oportunidad, un hogar y alguien que crea que vale la pena salvarlo. Porque eso es lo que hacen los padres de verdad. Los de verdad ven potencial donde otros ven problemas. Ofrecen esperanza cuando todo parece perdido. Te recuerdan que nunca es tarde para reconstruir, para empezar de nuevo, para convertirte en la persona que siempre estuviste destinado a ser. Ese es el legado de Robert. No el dinero, ni la casa, ni la fundación, sino el efecto en cadena de un solo acto de bondad en un aeropuerto un día de septiembre. Un viejo que decidió que tal vez, solo tal vez, el desconocido en el banco valía la pena salvar. Y tal vez, solo tal vez, nos salvamos el uno al otro.